y vamos a comentar acerca de la integridad de los datos y por qué es importante esta parte de la integridad. Imagínense, vamos a partir de este supuesto, que una empresa, sea de lo que sea, pregona, ¿no?, información sobre la seguridad. Ahorita que está de moda estas cuestiones de la salud, y que cuando llegan a inspeccionar su centro, ¿no?, de producción, se detiene el trabajo, ¿no?, debido a la falta de datos de control de calidad, y son frecuentes, ¿no?, ejemplos reales. Entonces, estos son problemas de precisión y coherencia de datos en los sectores que pueden provocar desde pequeñas circunstancias hasta problemas graves de la empresa. Entonces, en esta época ya de la Big Data, en la que se trata y almacena información, más que nunca cada vez es más importante poner en práctica estas medidas que conservan la integridad de los datos recabados. Entonces, el primer paso para conservar la seguridad, no vayan a confundir la seguridad y la integridad. Cuando hablamos de seguridad de los datos, es entender los conceptos básicos, primero de integridad, y saber cómo funcionan. Entonces vamos a hablar de la integridad. La integridad de los datos se va a referir a la precisión, integralidad y coherencia general de los datos. La integridad de los datos también guarda relación con los datos en su faceta de conformidad normativa, como sugiere en el cumplimiento de las materias de seguridad, se mantiene gracias a un conjunto de procesos, reglas y normas que se ponen en práctica en la fase de diseño. Por ello yo les coloco aquí lo que es el dominio, la clave primaria, la clave externa y las que definimos por parte del usuario cuando se está construyendo la base de datos. Entonces, cuando esta integridad de los datos es segura, la información almacenada en la base de datos también seguirá siendo completa, va a ser precisa y va a ser fiable por mucho tiempo que pase almacenada o por muchas veces que cada uno acceda a ella. Entonces, la integridad de los datos garantiza que los datos estén a salvo a fuerzas también externas, ¿no? Dentro de la integridad de datos existen dos tipos, la parte física de la integridad de datos y la parte lógica. En ambos son conjuntos de procesos y métodos que hacen cumplir esta integridad, tanto pues manera jerárquica como como relacional. Entonces, cuando hablamos de la integridad física, es la protección de la integridad y la precisión de los datos tal y como están almacenados y como son extraídos. Como cuando llega a darse lugar una catástrofe natural, por ejemplo, se produce que se va la luz o que los hackers se meten y alteran las funciones de una fase de datos, aquí hablamos de que se ha comprometido esta integridad física. El error humano, la erosión, digamos, del almacenamiento y toda una retahíla de incidencias también puede imposibilitar que los gestores del tratamiento de datos, como programadores de sistemas y los auditores internos, obtengan datos veraces. Entonces, por este lado es la integridad física. Y tenemos la integridad lógica, en la cual se conservan los datos sin ningún cambio, puesto que se emplean de forma distinta en una base de datos relacional. Y la integridad lógica va a proteger a los datos del error humano y también de estos hackers, pero de una forma muy distinta a la integridad física. Dentro de la integridad lógica hay 4 factores, que es la integridad de la entidad, la integridad referencial, la integridad de dominio y la integridad definida por el usuario. Entonces, yo al principio les hablaba de qué no era, ¿no? Que no es exactamente lo mismo integridad que es, bueno, no es lo mismo, mejor dicho, que seguridad. Cuando hablamos tanto de integridad de datos, resulta fácil confundirlos en este término. Muchas veces la seguridad y la calidad de los datos son sustituidos erróneamente por la integridad, cuando cada uno de estos términos hace referencia a diferentes factores.
Yo les decía que la integridad de datos no es seguridad de datos. La seguridad es el conjunto de medidas que se adoptan para evitar la corrupción de los datos. Además, va a incorporar el uso de sistemas, procesos y procedimientos que mantienen los datos inaccesibles para los demás, que pueden usarlos de forma perjudicial o distinta a la prevista. Entonces, las infracciones en materia de seguridad pueden ser pequeñas y también fáciles de contener o grandes y provocar daños considerables. Entonces, si bien la integridad se ocupa de mantener la información intacta y veraz en el transcurso de su existencia, el objetivo de la seguridad es precisamente proteger la información de ataques externos. La seguridad de datos tan solo es una de muchas facetas de la integridad de los datos. Entonces, la seguridad de los datos no es suficientemente amplia para que incluya los múltiples procesos necesarios para que los datos no se alteren con el tiempo. En un sistema de gestión de bases de datos, hay que manejar grandes colecciones de datos y tiene que cumplir con las características de que sean relacionados, compartidos y persistentes y que se asegure la fiabilidad y la privacidad. Aquí la seguridad está enmarcada en quién la va a utilizar, entonces se le tienen que ajustar roles y restricciones de acceso a cada uno de los usuarios. Entonces, por ese lado, podemos hablar de la seguridad de los datos. Y cuando hablo de calidad de datos, relacionándolo con la integridad, ¿qué pasa? La calidad de datos da respuesta a las preguntas como los datos de su base de datos cumplen con estándares definidos o necesidades del negocio. Entonces, este tipo de preguntas da respuesta a la calidad de los datos, que miden a lo mejor la antigüedad, la relevancia, la precisión, la integralidad o la fiabilidad. Entonces, al igual que sucede con la seguridad, la calidad de los datos tan solo es una partecita de la integridad, aunque es crucial esta parte de la calidad de los datos. La integridad de datos engloba estos aspectos de cantidad de datos y de calidad de datos y va más allá al implementar un conjunto de reglas y procesos que rigen la forma en la que se introducen, se almacenan, se transfieren los datos. Entonces, hay riesgos en materia de integridad de datos, por ejemplo, los errores humanos, los errores a la hora de transferir los datos, que puede ser un error de transferencia que no fluya por alguna situación del hardware, algún virus o algún error de programación, o que el hardware en algún momento se haya comprometido, alguna avería en el hardware, algún error inesperado, entonces puede ser que transmita de manera errónea. Entonces, por aquí pueden haber algunos errores, ¿no? En la parte de la integridad. Entonces, pues bueno, proteger esta integridad de los datos puede parecer muy abrumador, sin embargo, hay plataformas en la nube de integración de datos que de alguna manera seguras ponen una alternativa de alguna manera y hasta también moderna, que va a brindar una visión en tiempo real para todos los datos. Entonces, esto ya toca esta parte de la seguridad. Y como consecuencia de estas características de seguridad, hay que manejar la normalización, el tiempo de desarrollo de aplicaciones reducido, la flexibilidad y la disponibilidad inmediata de actualizaciones de datos para los usuarios. Bueno, estas ventajas ya las estamos enmarcando en relación a las bases de datos. Aquí les mostramos algunos ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos y algunos años en los que se empezaron a utilizar, por ejemplo, DB2 de IBM en 1983, SQL desde 1981, estamos hablando de una versión de IBM, SQL Server desde 1989, aquí estamos hablando ya, MS se refiere a Microsoft, a lo mejor han oído hablar de Access, que también es de Microsoft, por eso yo la sigla MS, desde 1989. Que algunos mencionan que Access no es como tal una base de datos o un sistema gestor de bases de datos,
pero sí lo presume la empresa que lo realiza, Microsoft, como tal, ¿no? Entonces, por ello hablamos de Access. MySQL, que lo podemos encontrar en un montón de bases de datos en Internet, pero desde 1995 ya viene apareciendo MySQL, que también es bastante significativo cuando se habla de estas cuestiones de bases de datos. Y algunos gestores de ficheros o de archivos, como DBase y Paradox, que, bueno, al día de hoy no se utilizan. Al día de hoy podemos hablar todavía de Access y de MySQL, perdón, pero de muchas otras ya no son tan comunes, ¿no? Ya no son tan comerciales. Y bueno, con extensiones espaciales, aquí también mostramos algunos que, repito, ya se han ido un poquito por el auge que tuvo MySQL, por la cuestión de que se interrelaciona fácilmente con las tecnologías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una base de datos, podemos hablar de bases de datos con un solo usuario o sistemas de gestión de bases de datos multiusuarios. Entonces, aquí tenemos a lo mejor archivos y una sola persona que ingresa a la base de datos y una base de datos multiusuario en la que pues es más dedicada a empresas globales, ¿no? Que van a tener una funcionalidad en la cual se puede replicar esta base de datos para no tener estos errores y tener esta integridad y esta seguridad. Entonces, la base de datos se replica en varios puntos de la organización para darle esta característica a las bases de datos. Los tipos de datos que se emplean a la hora de utilizar esta información en una base de datos, pues es texto, por ejemplo, un nombre, una dirección, todo esto que tenga que ver con este tipo de datos, estamos hablando de texto, memo, numérico, a lo mejor sí vamos a hablar de precios, de cantidades de productos y demás. Otro tipo de dato, la fecha y la hora, también es un tipo de dato predominante ahí en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. La moneda, el sí o el no, cuando hablamos, objetos OLE, que tampoco ya no son tan utilizados como tales, e hipervínculos, que también son bastante usados en los tipos de datos. Y bueno, en las espaciales podemos hablar de geografía y geometría, y bueno, espaciales con opciones de queries. Estamos hablando de círculos, elipses, polígonos, líneas, rectángulos, etcétera. Entonces, todos estos datos son los sistemas de gestión de bases de datos espaciales, nos permiten manipular este tipo de cuestiones. Y desde la visión de los datos, el objetivo de un sistema de gestión de base de datos es precisamente propiciar una visión abstracta de los datos y que se oculten los detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Eso no nos importa para el usuario final. Lo que importa es que el usuario pueda manipular los datos que él desea y a los que tiene acceso. Acuérdense que hablábamos de estas características de los usuarios para que pudieran mantenerle. Y hay diversos niveles: el físico, el lógico y la vista. El físico es cómo se almacenan los datos, el lógico es qué datos y qué relaciones se almacenan, y normalmente el que ve un usuario final es la vista, que es la parte, un subconjunto de esta parte lógica, que dependiendo de cada usuario va a tener diferentes niveles de acceso. Esto está definido precisamente en la seguridad de la información. Por ejemplo, aquí tenemos una vista, aquí se crea la vista, por ejemplo, se seleccionan, esto es en SQL, es un select asterisco, significa que va a seleccionar a todos este asterisco significa que selecciona a todos de una tabla que se llama empleado, que seguramente es esta tabla empleado, donde se parezca o empiece con blue, ¿no? Entonces, de esta tabla empleado, selecciona donde el departamento, o bueno, el DEP, la columna DEP,
sea o empiece o se parezca a Blue. Entonces va a tomar de todos estos datos, va a tomar los que sean Blue, que es este y este. Se dan cuenta de toda esta tabla, hace una vista en la cual únicamente aparecen donde está el Blue. Esto es muy común, bueno, esta es la forma en la que se hacen las consultas. Es un lenguaje que se llama SQL y este es un ejemplo de hacerlo. Entonces, esta sería uno de los ejemplos más adelante, ya lo veremos con más a fondo, pero por ahora les quería mencionar esta vista en la que estamos mostrando imagínense que estos datos no nos interesa saber más que los de Blue, por ello únicamente tenemos los que están en color azul. Y aquí otra consulta en donde se selecciona de esta misma tablita, seleccionamos las columnas hot y sal, y ven que en hot tenemos algunos datos, pero decimos únicamente vamos a seleccionar donde hot sea M, ¿no? Perdón, donde no sea M. Entonces, donde no es M, tenemos S, S, C y S, ¿verdad? Estos son los datos. Solamente que esta consulta la estamos haciendo sobre esta vista que teníamos aquí. Por ello, únicamente quitamos esta letra M que tenemos aquí. Recuerden que les dije donde no sea M, esto significa esta simbología que tenemos por acá. Por ahí únicamente nos muestra estas 4 filas, eliminando esta, ¿no? Pero esta vista se hace sobre esta consulta se hace sobre la vista que teníamos por aquí. Entonces, bueno, la idea era que medio que conocieran este lenguaje en el que se hace el select, from y where. Select es qué filas queremos, qué columnas, perdón, de la tabla queremos mostrar. Acuérdense que si colocamos el asterisco se van a mostrar todas, como fue este caso, que mostramos todas las columnas. From, hablamos sobre qué tabla vamos a trabajar. Aquí esta tabla seguramente era la tabla empleado, por ello dice, bueno, de la tabla empleado. Y en el where colocamos la condición. Y aquí decíamos dónde departamento sea igual a Blue. Acuérdense que por eso creábamos esta lista. Aquí en este select, dense cuenta que ya no colocamos asterisco, ya establecemos qué columnas vamos a trabajar y en este caso seleccionamos hot y sal. Y por ello únicamente nos muestra 2 columnas y no nos muestra ya esta que teníamos, bueno, perdón, esta que era Blue, porque todos eran Blue, ya no nos interesaba mostrar la del departamento Blue. Entonces lo tomamos de esta vista, donde home sea menor, perdón, bueno, aunque diga menor, mayor, esto se refiere a que sea diferente de M. Entonces eliminamos esta fila y únicamente nos quedamos con esta y con esta, con esta, con esta, con esta, con esta y con esta y con esta, que son los que tenemos por acá. Entonces, a eso se refiere precisamente esta parte de estas consultas que se hacen en este lenguaje SQL. Este lenguaje SQL, pues, es la parte, de alguna manera, para extraer, ¿no?, la información de la base de datos, que nos va a permitir no únicamente consultar, también mediante estas consultas en SQL podemos agregar, podemos eliminar. Entonces, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Una consulta en una base de datos, empezaríamos por decir que sirve precisamente para extraer la información de la base de datos y en la cual vamos a poder agregar, eliminar, cambiar cualquier cuestión, siempre y cuando tengamos estos accesos, ¿no? Sin embargo, no solo hay que escribir esta solicitud, también debemos escribir la consulta basándonos en un conjunto de códigos predefinidos, de modo que la base de datos pueda entender la instrucción. Bueno, voy a regresarme antes de que pasemos al modelo relacional. Les decía, este estándar para la gestión de base de datos es el lenguaje estructurado SQL. Esta consulta que vemos en pantalla es precisamente este lenguaje
que significa Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas o de preguntas. Y recuerden, ¿no?, que yo les hablé hace rato de MySQL y no es lo mismo que SQL, ¿no? El SQL es el lenguaje de consulta y MySQL es el software que usa el lenguaje, uno de los software que lo usa. Aunque si bien es cierto, SQL es la opción más popular entre los programas de bases de datos, no es la única. Hay algunas otras como AQL, Datalog y DMX. En cualquier caso, estos lenguajes facilitan bastante la comunicación con las bases de datos. Entonces, una consulta funciona de la misma manera, ¿no?, que lo que estábamos diciendo, y le da de alguna manera sentido al código que se utiliza en cualquier lenguaje de consulta, ya sea SQL o cualquier otro. Entonces, hay muchas opciones de software, pero dentro de las más populares son las del uso de parámetros disponibles, las de consulta mediante ejemplo y los lenguajes de consulta. Y la forma en la que se realizan este tipo de consultas, pues son como lo manifestamos en este apartado. Aunque algunas declaraciones SQL, como las anteriores, son un sólido testimonio de lo que un lenguaje de consulta puede hacer, también permite tratar datos de forma más efectiva, porque imagínense que tengan un montón de filas de datos y manipularlas no tendría por qué ser complicado, pero la mayoría de los lenguajes de consulta son intuitivos, así de intuitivos como lo que estamos mostrando aquí, ¿no? Por lo tanto, no son complicados para el usuario que no esté familiarizado con este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a dejar la parte del modelo relacional para el próximo video y vamos a dejar por ahora hasta aquí esta parte de las bases de datos. Y también vamos a emplear más a fondo, o vamos a analizar más a fondo este lenguaje de consulta en posteriores sesiones, ¿sale? Entonces vamos a dejarlo por aquí y nos veremos próximamente, ¿sale?